Bueno, gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy a la carpa de Izquierda Unida, EPC y Juventud Comunista. Desde el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas queremos tener una alternativa para nuestra tierra. Y tener una alternativa para nuestra tierra es tener una alternativa para el medio rural o el mundo rural. Y por eso el acto político que vamos a hacer va a versar sobre qué propuesta política tenemos los comunistas para nuestra tierra, para el medio rural, que además, como estáis viendo últimamente, pues hay una serie de concentraciones por sanidad, plantas de biogás, etcétera. Y ante esto, los comunistas lo que tenemos que tener es una respuesta clara con nuestra propuesta política. Entonces, en el acto hoy nos van a acompañar Carlos Serrano, secretario del Partido Comunista de España en Segovia, y Aida, que era secretaria de las Juventudes Comunistas de Castilla y León. Entonces, nada, os dejo con ellos. Muchas gracias. Vale, se me escucha. Vale, pues vamos a empezar con una breve introducción a lo que entendemos por el contexto que después vamos a desarrollar sobre cómo se ha llegado, cómo el sistema capitalista ha llegado a las condiciones que nos encontramos actualmente en lo que podemos denominar medio rural, para luego pasar pues, bueno, a una parte final de propuesta política y de alternativa política en torno a lo que vamos a ver antes, ¿no? Sin entrar en una clase de historia, sí que creemos que es necesario como señalar ciertos elementos de cómo se conforma la propiedad de la tierra, bueno, en el Estado español en general, pero concretamente en Castilla. Y, por ejemplo, las grandes diferencias que hay entre las propiedades al norte, las propiedades al sur o las propiedades aquí, en Castilla, en León, en Aragón y en las tierras de alrededor, ¿no? Realmente contamos con que desde el primer momento en que la humanidad se comienza a organizar como sociedad, se comienza a organizar socialmente, comienza a explotar el medio ambiente. Es decir, a través de la fuerza de trabajo del ser humano, comienza a realizar pues, esa transformación del medio. Y esto no tiene que ser por ser negativo. La cuestión es, de hecho, es necesario para la supervivencia. La cuestión es cómo se desarrolla esa transformación del medio y a qué intereses y a qué objetivos sirve. Si sirve a la supervivencia de la humanidad o si sirve al enriquecimiento de ciertos sectores de la población, en el caso del capitalismo, pues evidentemente tanto de la burguesía como de los resquicios de terratenientes que pueden quedar, ¿no? La cuestión de pensar en el ser humano como un elemento prácticamente externo a la naturaleza, es decir, realiza una fuerza sobre ello, pero es algo que se podría evitar, es un concepto bastante problemático y que además podemos ver en el día a día cuando hablamos de ello, que es el ser humano como enemigo de la naturaleza, ciertas teorías casi medio conspiranoicas del ser humano enfrentado pues eso, contra la naturaleza, contra el medio natural. No existe esa oposición realmente entre el ser humano y la naturaleza, no existe una oposición entre el sistema productivo, entre las relaciones de producción que existen y la vida en general, no exclusivamente respecto de la naturaleza. Entonces nuestra propuesta política como comunistas debe ir siempre encaminada a una nueva forma de organización social que permita esa relación equilibrada entre el ser humano y su entorno y no una oposición constante como vemos que se desarrolla bajo las formas de producción del sistema capitalista, ¿no? A día de hoy tenemos como muy consolidado el concepto de la ciudad en oposición al campo, en oposición a un entorno más rural, pero realmente todas estas divisiones son muy recientes, es decir, simplemente solo desde la revolución industrial es cuando la ciudad se consolida como elemento realmente representativo del paisaje, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de la migración, ¿no? Pero aún así, con datos actuales, realmente el mundo que podemos considerar urbano representa como un 20% del espacio de la Tierra, del espacio terrestre.
pero sin embargo en él vive más de la mitad de la población. ¿Por qué? Porque acaban convirtiéndose en los únicos espacios en los que se puede desarrollar vida, ¿no? Porque el sistema de relaciones de producción simplemente usa el entorno rural, el entorno natural como una función extractivista y pues esa obtención de materias primas. En España, retomando un poco lo que comentaba al principio, nos encontramos como una gran diferencia en la estructura de la propiedad y la distribución de las tierras producto del feudalismo, o sea, de los repartos medievales que existieron en torno a ellas, ¿no? En el norte predominan los minifundios y en el sur las grandes extensiones de tierra, y Castilla está medio camino. Predominan las grandes extensiones de tierra, pero sí que siguen sobreviviendo, como algunas pequeñas parcelas de las que después vamos a hablar también, ¿no? Con muchos matices. La relación de propiedad más extendida en el momento en que se empieza a hacer la distribución de tierras en toda la zona de Castilla es pues la explotación familiar, sobre la que recaen rentas señoriales que las distintas familias deben pagar, y en base a ello se va conformando la estructura de propiedad de la tierra, que realmente se mantiene hasta día de hoy, ¿no? De hecho, uno de los elementos como más característicos del feudalismo de Castilla es la creación de la mesa, ¿no? A partir de la organización de distintos sectores de la transhumancia, que genera una nobleza ganadera a menudo enfrentada con el campesinado, y es la extensión de este sistema de explotación lo que es el eje de lo que podríamos considerar en ese momento el medio rural hasta prácticamente el siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Según se va llevando a cabo la progresiva conquista de los distintos reinos musulmanes, se van incorporando más tierras a las propiedades que ya la nobleza feudal tenía en la región de Castilla, y se va articulando pues, bueno, un sistema político que depende pues, de la propiedad de las tierras, ¿no? Uno de los problemas agrarios que nos encontramos en este siglo, por este siglo me refiero al XVIII, es que realmente la tierra poseía un gran valor de cambio y de posición social, era valiosísima, pero el valor de uso que tenía era bastante limitado, tanto por cómo se trabajaba, como sobre todo por cómo no se trabajaba, ¿no? De hecho, a finales del siglo XVIII, prácticamente un 70% de la tierra eran bienes en mano, en lo que se le llamaba bienes en manos muertas o bienes amortizados. Con el comienzo del siglo XIX, con la introducción del liberalismo y el comienzo pues, de un desarrollo de una burguesía terrateniente, se van introduciendo ciertos cambios en las relaciones sociales de producción, como son los procesos de desamortización, pero realmente estos procesos de desamortización no fueron concebidos como una reforma agraria, como medidas que intentasen afectar la estructura de propiedad de la tierra, ¿no? Sino simplemente pues, como la solución a los problemas que tenía la Hacienda del Estado para financiar las guerras. Y en este sentido, el proceso de desamortización no supone un acceso de la población o del campesinado a la propiedad de las tierras, sino el enriquecimiento, una vez más, de los sectores que ya eran poseedores de esos títulos de deuda y del empobrecimiento del campesinado, que hasta ese momento podía incluso hacer uso de tierras comunales o de tierras con una renta, a cambio de una renta mucho menor, ¿no? Además del evidente desarrollo del caciquismo ligado a la desaparición de estos terrenos comunales, caciquismo que a día de hoy, evidentemente no en los mismos términos que en el feudalismo, pero se sigue pudiendo ver en la mayor parte de nuestros pueblos, y en cómo operan las relaciones de intereses en ellos, que también vamos a hablar de
de esto más adelante, ¿no? Avanzando un poco en las dos Castillas, tanto el territorio que a día de hoy es Castilla y León como el territorio que es Castilla-La Mancha, el fin de la política, se le puede llamar así, de la Mesta, o sea, el fin de la existencia de la Mesta, por la disolución de la supresión gremial, de la estructura de los gremios, dentro de todo el proceso de desmantelamiento de la estructura feudal y de las relaciones de producción vinculadas a ella, convierte la mayor parte de las tierras de Castilla en pastos con un aumento de la producción, en este caso principalmente de cereal, ¿no? Con la derrota de la Revolución Comunera, no simplemente que se trate de una victoria económica, podríamos decir, una victoria política, sino que realmente se opta por un modelo de comercio, ¿no? O sea, se opta por la exportación en este caso de lana, en lugar de por la manufactura en Castilla, que es algo que pasaría factura en los años siguientes al resto del siglo. Realmente Castilla se quedaba sin ese ingreso inmediato de la exportación y perdía la posibilidad de aprovechar el producto de la materia prima que se producía aquí. Esto ha sido un poco como para situar un contexto, y ahora vamos a hacer como un salto bastante grande a cómo se viene desarrollando la propiedad de las tierras, y ya más que la propiedad de las tierras, cómo se consolida el sistema que tenemos actualmente y la vinculación con la Unión Europea, con la desindustrialización en España. Gracias, Eva. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar a entrar en harina, me gustaría abordar dos conceptos de teoría marxista para abordar el medio rural, ¿no? Porque es algo que no se suele hablar cuando hablamos de la problemática del medio rural, y creo que los comunistas tenemos bastante experiencia en abordar este tipo de problemas, y a veces se nos olvida, y lo que ocurre muchas veces es que se abordan los temas con problemáticas que ha habido a lo largo de la historia, y estamos dando vueltas en la rueda y nos transformamos en algo que no somos, ¿no? Los dos conceptos que me gustaría destacar es, por un lado, la división social del trabajo, que es algo que la mayoría de los que estáis aquí habéis oído hablar, y es la contradicción, la división de los diferentes de la especialización del trabajo, y eso genera la contradicción de las clases. Por un lado, la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, y por otro lado, la clase trabajadora, que es la que aporta la mano de obra, la fuerza de trabajo. Pero esa contradicción ya Marx la describe como la contradicción fundamental. Esa separación del trabajo, esa división del trabajo, también genera una contradicción entre el campo y la ciudad, ¿vale? El campo, que es de donde se saca la mano de obra, las materias primas y actualmente también la energía, y la ciudad, donde se concentra el capital, la producción, y donde se concentra al final la actividad y el desarrollo capitalista, ¿no? Y el segundo concepto que me gustaría hablar es de la reestructuración capitalista del territorio, ¿vale? Al final, lo que hace el desarrollo del capitalismo es reestructurar el territorio en función de los intereses de los capitalistas, de los intereses del capital. Por un lado, buscando la eficiencia para la acumulación del capital y para el desarrollo de la ganancia, pero eso tiene unos efectos negativos no solo para las clases trabajadoras, sino para el desarrollo del medio ambiente. Eso es lo que ha hecho que a día de hoy se produzca extractivismo en nuestra tierra, es lo que hace que a día de hoy se esté acumulando los desechos en las zonas menos pobladas,
Y eso es lo que ha motivado todo las movilizaciones de población de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? Entonces, y a lo largo de la intervención hablaré en varias opciones de estos términos. Por un lado, la división social del trabajo y la contradicción fundamental entre el campo y ciudad, y por otro lado, la reestructuración del territorio por el desarrollo capitalista. Y como estos dos conceptos son fundamentales para entender la problemática del medio rural en España, tenemos que ver cómo ha sido el desarrollo del capitalismo en España. Podríamos entrar en muchos detalles, pero creo que no es el objeto de la charla. El capitalismo en España se desarrolla de forma muy tardía. En el siglo XIX, como ha explicado Aida, muy lentamente, y realmente llegamos prácticamente a los años 40, donde la industrialización ha sido muy lenta. Al principio del siglo hay una leve industrialización en los grandes núcleos, fundamentalmente en Barcelona y en Madrid. De hecho, todo el desarrollo del movimiento obrero y el desarrollo del movimiento anarquista en Barcelona se produce precisamente por esto, pero realmente es bastante leve. De hecho, os voy a dar unos breves datos sobre cómo es la población rural en 1940 en relación a principios del siglo XX, ¿vale? El número total de habitantes que había, en términos relativos, había descendido desde el 68% al 52%, es decir, en términos relativos sí que había menor población, había descendido la población del medio rural, pero en términos absolutos la población en el medio rural seguía subiendo, ¿no? Y había pasado de 1900 a 1940 de 12,5 millones a 13,3 millones, ¿vale? O sea que en este momento, en todo ese periodo, hasta 1940, se habían dado ciertas dinámicas de ruralidad y de concentración en las grandes urbes, pero como el desarrollo del capitalismo no había sido fuerte, todavía no se estaban generando estas dinámicas de contradicción entre las zonas rurales y las zonas urbanas de una forma fuerte y potente, ¿no? Es a partir del fin del proceso de autarquía que la política franquista desarrolla un plan de estabilización en 1959 que decide acabar con la autarquía, abrir la inversión al capital financiero y empezar a desarrollar la industria, la política del cemento, las infraestructuras y todo eso, cuando se produce un crecimiento exponencial y el cambio es brutal, ¿no? Hay una movilización desde 1959 a 1975 que los pueblos de 2.000 habitantes, el conjunto de los pueblos de menos de 2.000 habitantes, perdían 100.000 habitantes por cada año. Es decir, de 1959 a 1975, las ciudades absorbían 100.000 habitantes más cada año. Es decir, se creaba una ciudad nueva o las ciudades aumentaban de población en 100.000 habitantes. Y esto provocaba que durante ese periodo se produjese un abandono absoluto de pueblos. En ese periodo es también cuando se produce la construcción de los pantanos y hay varios casos de inundación de varios pueblos que se ven abandonados. Y bueno, digamos que este es el momento culmen, ¿no? Y a partir de 1975 muere el dictador y empezamos a entrar en la maravillosa democracia del Estado español y con ayuda de algunos de nuestros grandes dirigentes como Santiago Carrillo, desde aquí
no podía hoy no mencionarle. Siempre hay que recordar a los enemigos y a los traidores de la clase obrera. Bueno, pues entonces en esos momentos el país entra en la democracia y digamos que empieza a ocurrir una cosa, aparte de que poco a poco, bueno, en el 86 entramos en la Unión Europea y empieza a ocurrir cambio de la ruralidad, desacelera un poco, ¿no? Y toda esta concentración y acumulación de la producción, de industrialización, hay un cambio. Vuelve a ocurrir con la entrada en la Unión Europea, que la división social del trabajo ahora ya no se decide en Madrid por los oligarcas de la dictadura franquista, que si bien ellos se siguen consolidando, pero ahora se empiezan a decidir la división social del trabajo en Bruselas y por lo tanto aquí a España nos toca por un lado el turismo y por otro lado ser la huerta de Europa y por lo tanto el proceso, la poca industrialización que se había producido empieza a desindustrializarse y nos empieza el proceso de urbanización se desacelera, ¿vale? Ya no se generan como en los años 70 con los grandes barrios de Barcelona con el Vaquilla y el Torete que salen en las películas. Ya ese proceso se desacelera y empiezan además las grandes crisis de capitalismo que afectan al Estado español, como las crisis del petróleo, etcétera, etcétera, la pérdida de empleo. Lo que ocurre no es una vuelta de las ciudades al campo, sino una pérdida absoluta de puestos de trabajo, una desindustrialización galopante y un estancamiento de lo que es ese movimiento del campo a la ciudad. Pero con la entrada de la Unión Europea también nos empieza a afectar la PAC. ¿Qué es lo que promueve la PAC? Una vez las decisiones de los grandes capitalistas de la Unión Europea lo que hacen es, por un lado, es el desarrollo del sistema agrario español a nivel industrial y por lo tanto se van perdiendo las pequeñas propiedades, pero por otro lado lo que hace es los grandes capitalistas acumular poder y los grandes terratenientes cada vez van teniendo más fuerza, más terreno y se produce la concentración de la tierra. Sí que es verdad que esto, como ha dicho y ha explicado Aida, es diferente en cada una de las zonas. En Andalucía es algo excepcional, de hecho por eso, y ya lo explicaremos un poco más adelante, allí se concentran los problemas de la uberización que tenemos actualmente, porque ya pasan de ser terratenientes a ser directamente fondos de inversión. En Castilla ese proceso no es tan importante, ¿vale? Y entonces las políticas de la PAC lo que provocan es la concentración de la tierra, la especialización de la agricultura, la industrialización de la agricultura capitalista en nuestro país y por lo tanto seguimos perdiendo población, aunque ya la migración del campo a la ciudad haya desacelerado, pero como hay una acumulación, una concentración de la propiedad de la tierra, se siguen perdiendo puestos de trabajo y se sigue perdiendo población en los pueblos de España. A esto va acompañado una degradación absoluta del entorno rural, del territorio rural, que además se van perdiendo, se van abandonando antiguas zonas de cultivo, porque no hay una planificación política para mantener el ecosistema ni para mantener los pueblos ni el territorio, sino lo que hay es una búsqueda de eficiencia
para el desarrollo capitalista y el desarrollo de las grandes industrias agro-ganaderas, ¿no? Y ya le doy paso a ida de vuelta. Se coincide con un fenómeno, además, que es porque hasta ahora lo que había ocurrido es que se perdía población en el medio rural, pero las tasas de natalidad en el medio rural todavía eran muy altas, por lo tanto todavía seguía habiendo gente joven en el mundo rural, hasta mediados de los 80. Pero en ese momento empieza a cambiar esta problemática, ya no solo comienza la despoblación, sino que empieza el envejecimiento y además la masculinización del mundo rural, del entorno rural, porque las oportunidades, entre comillas, que tiene la clase obrera femenina son mucho peores en el mundo rural y por lo tanto van migrando más a las ciudades. Y nos encontramos con los problemas actuales que va a describir ahora Aida y que luego yo terminaré de apuntalar. Vale, pues con qué nos encontramos actualmente, ¿no? O sea, como hemos visto a lo largo de las dos intervenciones anteriores, realmente el medio rural o semirural realmente no escapa de la lógica del capitalismo y la tendencia tanto a la concentración como a la centralización de capitales opera exactamente de la misma forma que en el medio urbano, ¿no? Como ejemplo, a día de hoy en Castilla el 10% de los propietarios concentran más del 50% de las tierras. Algún ejemplo así emblemático, la Casa de Alba tiene el total de 17 propiedades entre castillos, fincas, palacios y demás distribuidas por toda Castilla, ¿no? Y en eso se divide realmente a día de hoy lo que podemos considerar el medio rural, ¿no? Por un lado, grandes familias aristócratas y por otro, grandes empresas agroganaderas y fondos de inversión. Y mientras tanto, las propuestas políticas que nos encontramos son totalmente impotentes, ¿no? O sea, las propuestas políticas socialdemócratas del campo como un oasis de libertad, como ese sitio al que escapar de los ritmos del capital, para la clase trabajadora son realmente muy distintos. El año pasado, en 2023, en la zona de Soria y Burgos se desarticuló una red que explotaba 45 temporeros, la mayor parte migrantes, sin contratos, sin alta en la seguridad social. En Valladolid, a finales del año pasado, se tuvo que empezar agrario por emplear a migrantes en situación irregular, en condiciones con jornadas de más de 10 horas, sin descansos, alojamientos insalubres, descuentos forzosos del escaso salario que ya tenían para transporte y vivienda, etc. Y organizaciones como Asaja o COAG, disfrazadas de sindicatos, no son más que la COE en otro sector de la producción distinto, no son menos organización patronal de lo que lo puede ser, aunque sí que tienen otra consideración social, en parte por esta gran idealización del campo que podemos ver desde ciertos sectores, ¿no? Pero ¿por qué se caracteriza realmente actualmente este medio rural? Por una asistencia sanitaria más que deficiente, por un transporte público totalmente inexistente y por el acceso a conexiones de internet que nos dejen, que nos permitan estudiar o trabajar totalmente inoperantes. Eso ya sin hablar de oportunidades de ocio en las que ya casi ni entramos a analizar, ¿no? Y si para poder vivir y para poder tener de qué vivir en el medio rural es complicado para toda nuestra clase, pues lo es aún más para la juventud, ¿no? Para un sector que si ya estaba especialmente precarizado, lo está aún más si nos remontamos a sectores más específicos de la producción que ya de por sí a día de hoy tienen peores condiciones, ¿no? Igual que no escapa de las tendencias de concentración, centralización de capital y de medios de producción, tampoco nos escapa de las propuestas de situar al Estado como esa vía, como esa única vía
para una supuesta mejora, ¿no? Para una mejora a través de las estructuras del Estado, del propio sistema económico. Pero como hemos visto según analizábamos el propio desarrollo territorial, no se trata de un accidente del capitalismo, ¿no? Es lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, la vivienda. No se trata de que algo le haya salido mal al capitalismo y por eso estamos en la situación en la que nos encontramos. Es el desarrollo lógico de sus propias contradicciones, ¿no? Y por lo tanto, ni el capitalismo más liberal ni en su forma más socialdemócrata puede aspirar ni puede solucionarlos. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Mercantilizarlo de maneras nuevas, de maneras distintas. Pero eso no le quita que siga siendo el propio desarrollo natural del capitalismo, ¿no? Realmente a día de hoy podemos identificar como dos vías principales entre lo que podríamos llamar pues las propuestas políticas para el medio rural. Y es mucho más complicado identificar una distinción política de lo que podemos tener en el mundo del medio urbano. La típica frase que hemos escuchado todos y que además es verdad, de no se votan partidos, se votan personas. Entonces, una de las grandes fundamentos o bases es como un nuevo caciquismo. No en las mismas formas del que analizábamos anteriormente, pero sí una nueva forma de caciquismo, ¿no? ¿Cuáles son estas dos propuestas principales que nos encontramos para esta revitalización? Por un lado, la turistificación. Es decir, la idea de poner el pueblo bonito para veraneantes, turistas, de hacerlo atractivo para la gente que no vive en él, no hacerlo útil para la gente que vive y desarrolla su vida en él, ¿no? Nietos e hijos de los que siguen viviendo en los pueblos, o simplemente gente que normalmente en algún momento ha mantenido una tradición, una vinculación familiar. Y en este caso nos encontramos pues, con partidas municipales gastadas en repintar edificios, hacer instalaciones deportivas, que cuando el pueblo se queda vacío, básicamente se quedan sin ninguna utilidad, ¿no? Es decir, suelen estar representadas por dos posibilidades políticas, ¿no? O un alcalde joven o un jubilado que ha vendido su fuerza de trabajo seguramente de alguna ciudad cercana y que personifican ese proyecto político. Cuando se habla de cuando las siglas dejan de tener relevancia o cuando el proyecto político de cada partido deja de tener relevancia, ¿no? Porque están personificados en un único elemento. La potencialidad de esta vía se encuentra subordinada a los recursos culturales y geográficos que tiene el pueblo. Tú puedes intentar dedicar un pueblo al turismo con las evidentes limitaciones que eso tiene en la vida de toda la población y de la población que habita realmente en ese sitio y no de la que va en verano a pasar 15 días, pero existen sitios que ni siquiera dan esa oportunidad, ¿no? O sea, existen sitios, la ciudad, pasa lo mismo con las ciudades, ¿no? Pero tienen que ser sitios habitables, no todos son bonitos y no pasa nada, no tiene por qué ser un problema. Se convierte en un problema cuando se pretende que la única forma de supervivencia de tanto del territorio como de las personas que viven en él sea a base de esta turistificación. ¿Y quién es beneficiado? Bueno, pues igual que siempre, únicamente una pequeña burguesía local, porque el valor que genera esa actividad turística beneficia realmente a los pequeños propietarios comerciales, pero no hay ningún mecanismo de reparto de ese plusvalor en ningún lado. Y por el otro lado, la segunda vía que podemos hablar es de la institucionalización directamente de la pequeña burguesía en las alcaldías, ¿no? Como la máxima expresión del Estado como representante de los intereses de la burguesía, cuando directamente lo ocupan ellos, ¿no? Normalmente pequeños propietarios agrarios o en algún caso industrial, pocas,
los cuales pues utilizan la posición como gestores municipales para subvencionar prácticamente su propia actividad económica, ¿no? Mejora de pues, caminos, instalaciones de traslado de ganado, y aquí nos encontramos un perfil que suelen ser o jóvenes ganaderos vinculados de alguna manera a la forma de producción, al medio rural, o personas nacidos en los 70-80 que han estado toda la vida en el pueblo y que por lo tanto gozan de esa legitimidad que una vez más vuelve a caer en la personificación de proyectos políticos personalistas en una única persona, ¿no? ¿Qué tienen en común ambas vías o ambas posibilidades? Pues que consisten en lo mismo, en convertir el pueblo en un sitio mejor en el que te puedas morir, pero no en el que puedas vivir. No hay una propuesta que permita superar las contradicciones de clase en el medio rural que antagonizan a los trabajadores frente a una pequeña burguesía local con la que incluso muchas veces existen pues, una simpatía social o lazos de parentesco que enturbian mucho más esta diferencia de clase, ¿no? ¿Y qué tiene en común todo esto con el ámbito urbano? Bueno, pues que los límites de la propuesta siguen siendo los mismos, pero se manifiestan de formas diferentes. La dependencia institucional hace que no haya ninguna posibilidad de desarrollo económico con los propios medios del ayuntamiento, y la gestión municipal se acaba convirtiendo en una tortura de burocracia y de pedir prácticamente favores a diputaciones o estructuras superiores o comunidades autónomas para intentar obtener unas mejoras en infraestructura o de financiación que tardan años en llegar, cuando llegan, y ninguna de esas medidas, incluso tras mucho insistir y conseguirlas, consigue fijar la población en el territorio, ni tiene posibilidades de conseguir fijarla, ¿no? Tenemos una expresión bastante interesante de la parcialización de la lucha de clases, en el sentido de que cualquier mejora para el pueblo, siempre a través de interminables procesos burocráticos como acabamos de comentar, acaba traduciéndose muchas veces en una competencia entre los propios municipios, entre los propios pueblos, ¿no? Una lucha por las migajas que X comunidad o que X diputación o que X ministerio, a través del Fondo de Inversión número 15 de la Unión Europea, puede dar al medio rural. Y de hecho aquí tenemos a la principal protagonista, a la Unión Europea, con mecanismos pues bueno, como los famosos fondos FEDER, que por ejemplo, si nos dedicamos a analizar en qué se invierten, gastan, consumen en Castilla y León, se han principalmente a proyectos contra la despoblación. ¿Cuáles son los objetivos de estos proyectos contra la despoblación? El desarrollo turístico de ciertas zonas concretas o la innovación empresarial. Es decir, tenemos o de una forma u otra transferencias directas del Estado a los bolsillos de la burguesía, sea de la pequeña burguesía local de X territorio o sea de la comunidad autónoma, ¿no? En torno a esto, ¿cuál es la propuesta comunista, la posición que como comunistas tenemos que tener, ¿no? El aprovechamiento territorial y político de aquellas esferas sociales que el Estado abandona para poder llevar a cabo la construcción de instituciones propias para nuestra clase. Es decir, la potencialidad de un proyecto político para el medio rural reside en la condición de posibilidad previa de que se pueda vivir en este tipo de espacios, ¿no? Tiene que ir asociado siempre a unas condiciones materiales que permitan el desarrollo de un proyecto vital en el medio rural. Es decir, la temporalidad, el tiempo que una persona tiende a habitar, sobre todo cuando hablamos de pueblos más pequeños, en este tipo de zonas suele ser hasta que cumple los 18 años.
y en muchas ocasiones sin posibilidad de volver, o volviendo, como comentábamos anteriormente, pues en vacaciones y contribuyendo, no voluntariamente ni evidentemente mediante una decisión consciente, pero a la conceptualización del pueblo o de este territorio como pues es un espacio de recreo y no un espacio donde vivir, donde desarrollar un proyecto vital y donde construir una organización de clase sólida y fuerte. Bueno, pues como hemos estado comentando, los problemas actuales del medio rural son muchos y muy diversos. Está la despoblación, el envejecimiento, la masculinización, la concentración de la tierra, el desempleo, la falta de vivienda es un problema muy grande, porque no solo es que aquí se diferencian un poco los pueblos turistificados, ¿vale? Que el precio de la vivienda se ha encarecido enormemente, y luego está otra serie de pueblos, los pueblos abandonados, que directamente no hay vivienda. Hay un montón de inmuebles vacíos, abandonados, pero en los que no se puede vivir, es imposible acceder a ese tipo de vivienda. También los servicios públicos son absolutamente deficientes, el transporte, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quería centrar en uno de los problemas fundamentales que tiene ahora el campo, y en concreto creo que en Castilla y León es sangrante, porque como os he dicho, aquí se produce también la uberización del campo, pero no tanto como se puede producir en los latifundios de Andalucía, precisamente porque la concentración de tierra y por lo tanto la concentración de capital es muchísimo mayor. Aquí lo que se produce de una forma brutal es el extractivismo. Es uno de los grandes problemas de esta tierra, que es la explotación intensiva de los recursos naturales, ahora también de las energías de la zona, dejando, por supuesto, no dejando desarrollo económico ni industrial, ni tejiendo población al territorio, pero sí dejando los residuos y la mierda, por hablar claro, de ese efecto de la extracción y del desarrollo económico, ¿no? Hay muchos casos que se puede hablar de esto. Están las macrogranjas, están las minas a cielo abierto, todas estas cosas yo creo que las conocéis, que son actividades económicas que actualmente, además, están en manos de muy pocos propietarios. De hecho, aquí sí que se están metiendo los fondos de inversión. Ahora os voy a comentar con un caso concreto, que son las plantas de biogás, pero primero quiero terminar de desarrollar esto. No fijan población al territorio, no hay un desarrollo económico como tal, pero sin embargo extraen la riqueza, que son las materias primas, la energía, y dejan los desechos, y por lo tanto, y por supuesto no fijan población. Esto es una de las mayores contradicciones que tenemos actualmente en nuestra tierra, y esto yo creo que es importante que las y los comunistas lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque es verdad que es muy difícil desarrollar un trabajo de lucha, ¿no? Por cosas que ha comentado Aida. La clase obrera aquí, primero, hay poca, no hay una concentración industrial del proletariado, y además ocurre que hay, como la concentración, hay mucha clase obrera que tiene pequeñas propiedades, ¿vale? Y entonces esto hace difícil, si ya en todos los lados hace difícil que la gente tenga una conciencia de que es clase obrera, si ya tiene pequeñas propiedades, su abuelo tenía un campo y tal, ya esto lo resulta hacer muchísimo más complicado esta concienciación, ¿no? Vuelvo al tema del extractivismo, que me voy. Uno de los problemas
por hablar de ello, porque las macrogranjas es algo que ya se ha hablado, lo de las minas de cielo abierto yo creo que ya también lo tenéis bastante. Sí, ya me voy. Pues me queda la propuesta comunista, así que ya. No, voy a hablar de las plantas de biogás, ¿vale? Un momentito. Y ya voy. Mira, justo, ¿ves? Justo. Muy bien. Uno de los problemas que se está habiendo principalmente en nuestra tierra son las plantas de biogás, que en la mayoría de los casos hay mucha gente que tiene dudas porque no es que la tecnología, el desarrollo de la tecnología puede ser para generar energía sostenible y tal, pero lo que está ocurriendo no es eso, no hay un planteamiento de desarrollo para regenerar los desechos que están generando las plantas o las zonas agrícolas o tal. Lo que está ocurriendo, se enfrentan dos contradicciones fundamentales, dos intereses capitalistas. Por un lado, los de los fondos de inversión y las grandes eléctricas o las empresas gasísticas que antes invertían en el carbón y como consecuencia de las nuevas políticas del Pacto Verde y de la guerra de Ucrania ya no pueden invertir su capital allí y entonces están buscando energías que ellos dicen limpias donde invertir, y por otro lado los intereses de las grandes empresas agroganaderas. Y lo que está ocurriendo, y por eso hay este boom especulativo actualmente, es precisamente que se combinan estos dos intereses capitalistas, que eso para nada, en ningún caso, promueve el desarrollo o la limpieza o el desarrollo de energías limpias para nuestra tierra. Además, lo que se están implantando, gracias a la colaboración, una vez más, de las instituciones públicas con las subvenciones para este tipo de producciones, es plantas de biometano, que no solo es biogás o pequeñas plantas de biogás que generan calor o que cogeneran electricidad mediante turbinas, sino lo que hacen es necesitan mucha cantidad de gas y hacen que además el metano es un gas muy contaminante, y además necesitan plantas muy grandes, con muchos desechos, transporte de camiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este es uno de los problemas importantes que estamos teniendo en Castilla y León y a los que hay que combatir. Propuesta comunista, ahora sí que sí. Capital, ya estamos terminando. Creo que las y los comunistas tenemos dos cuestiones que hacer. Por un lado, la propuesta comunista a día de hoy, es decir, las y los comunistas tenemos que enfrentar las contradicciones principales que estamos teniendo en nuestra tierra. Aquí creo que lo tenemos claro. Por un lado, los servicios públicos. El otro día en Valladolid, hace un mes, hubo una concentración en Valladolid y creo que las y los comunistas tenemos que estar allí sí o sí para plantear y decir que la clase obrera, la clase trabajadora tiene derecho a una salud y que justo las grandes empresas sanitarias están beneficiándose y los que no tienen derecho a la salud son la clase obrera. Y por otro lado, y fundamental, estas contradicciones que se están generando precisamente en el extractivismo. En las macrogranjas, en las plantas de biogás, etcétera, etcétera. Aquí es donde las y los comunistas podemos incidir, porque es donde se están generando las mayores contradicciones que genera el capitalismo. No se genera en una grande fábrica de la contradicción capital-trabajo, pero sí se genera por el propio desarrollo del capitalismo, la extracción de materia prima y la generación de residuos y desechos. Y por otro lado, tenemos que tener la propuesta estratégica y de largo recorrido de las y los comunistas. Vamos a ver, si lo que está generando el problema y la división entre el campo y la ciudad es el desarrollo del capitalismo, porque lo que está haciendo es que la acumulación del capital está acumulando población y el desarrollo productivo en esta zona, precisamente lo que hay que hacer es cambiar eso, y necesitamos un sistema político y económico que vaya en contra. Estamos aquí, esto es difícil, la música, ya terminamos.
precisamente en contra de ese desarrollo político capitalista. Lo que necesitamos precisamente es un sistema político que ponga encima de la mesa los intereses de la clase obrera, de las personas, el desarrollo de la vida en común y a la vez de proteger el ecosistema en el que se desarrolla esa vida, es decir, que ponga los intereses de la clase obrera y del medio ambiente, la protección del medio ambiente y la conservación del medio ambiente por encima de los intereses y el beneficio de los capitalistas. Eso, que es muy amplio, es básico. Si los intereses de los capitalistas siguen estando por encima de los intereses del pueblo, del desarrollo del territorio y del medio ambiente, seguiremos teniendo un problema en el medio rural. Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Salud y adelante. Vale, pues ahora tenemos allí las banderas de Izquierda Unida, el Partido Comunista, JC. Vamos a ir para el monolito que tenemos a las 12. ¡Viva Villalar y viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas!